todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces les voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen, por favor, apenas estén viendo la pantalla. Ahí la ven, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Recuerden que en el Drive yo les, para hacerle el recorderis, en el Drive les compartí unos documentos, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya los vieron, ¿cierto? Les compartí una carpeta que se llama Guías de clase, cálculo diferencial. En ella hay 4 archivos, ¿cierto? Listo, por ese lado. Aquí hay 4, estos cuatro documentos son, digamos, guías teóricas, ¿cierto? Para que ustedes lean y como apoyo, pues, para que estudien como para su trabajo independiente, ¿listo? Y aquí, por este lado, les compartí otra carpeta que se llama talleres, que aquí está el que nos compartieron ya, que es este, ¿cierto? Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿cierto? Bueno, aquí están viendo ya la pizarra. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué salió esto tan raro? ¿Esto dónde apareció? Ah, ya. Muy bien. Bueno, entonces la clase pasada terminamos en dominio y rango de una función a partir de una gráfica, ¿cierto? A partir de la gráfica. Ahora vamos a ver el concepto de dominio, digamos, vamos a ver el dominio de una función a partir de una expresión matemática. Listo, entonces ahora lo que vamos a ver ya no es, vamos a determinar el dominio de la función, pero no a partir de una gráfica, sino a partir de la expresión matemática como tal, o de la función. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a recordar qué es el dominio. Recordemos que el dominio son los valores de X, el dominio son los valores de X que puede tomar la función de tal forma que el resultado
sea ¿qué? Un número ¿cómo? Real. Real, perfecto. Es decir, si hay un número, si hay un valor de x que hace que la función no sea un número real, entonces quiere decir que ese valor de x no está dentro del dominio de la función. Recuerden que el dominio es un conjunto de valores infinitos, ¿correcto? Bueno, este es lo que es el dominio. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo tengo una función. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden, muchachos, que deben ingresar con el correo institucional para que no les tenga que dar acceso. Yo me imagino que los que están los que les tengo que dar acceso es porque no están entrando bien con el correo institucional o tienen por ahí otro abierto. Entonces, para que no les tenga que dar acceso, siempre ingresan con el institucional y recuerden que ingresan desde el calendario, listo, para que ingresen derechito y no les tenga que yo dar acceso de nada. Muy bien. Vamos a poner determinar el dominio de la siguiente función. Ejemplos, determinar el dominio de las siguientes funciones. Primero, entonces vamos a decir que tenemos una función llamada f de x y vamos a decir que esa función es igual a 3x a la 2 menos 4x más 5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en cuáles son los valores de x que puede tomar esa función de tal manera que la función sea real. ¿Cuáles serían esos valores? ¿Quién me dice? ¿Y por qué? Profe, 3, 4 y 5. No. Profe, primero no habría que resolverlo igualándolo a 0. No, porque si yo lo igualo a 0, estaría encontrando los interceptos con los ejes de esa función, con el eje x. A ver, les hago la pregunta. Si el dominio son los valores de x que puede tomar la función de tal manera que el resultado sea un número real, es decir, ¿cuáles son aquellos valores que yo puedo reemplazar aquí por x de tal manera que el resultado de todo esto me dé un número real? Vamos a suponer... Profe, cualquier número. Excepto el 3 y el 4, porque si no cancelaría el 3, el 4 y el 5, porque si no la cancelarían, no. No, el 3 y el 4 también. No, la X puede tomar el valor de cualquier número real. Cualquier real. Exactamente. Exactamente. Aquí el dominio de la función son todos los reales, ¿cierto? O lo que es lo mismo, escribir esto como desde menos infinito hasta infinito. Ahora, Luisa, le explicas a los compañeros por qué son todos los números reales. ¿Por qué de una manera intuitiva, tú lo hiciste de una manera intuitiva, por qué dijiste que eran los números reales? Explícanos, por favor. Profe, yo me basé en la definición que usted nos acaba de dar referente al dominio. Dice que son los valores de X, es decir, cualquier valor que yo le dé a la variable puede determinar los números reales en cuanto al resultado. Exactamente, o sea que tú lo que estás diciendo es que para cualquier valor que yo reemplace aquí por X y yo haga esas operaciones, eso me da siempre un número que es un número real, ¿o no? Así es, sí, profe. Sí, profe, así es. Exactamente. ¿Para todos es claro o no? Incluso el 3 y el 4, que estaban por ahí dudando que el 3 y el 4 no. Mire que si yo reemplazo el 3 y el 4, mire, vamos a reemplazar X por 3.
Cuando yo reemplazo un valor, la variable de una función por un valor, eso se llama, voy a adelantar un poquitico, eso se llama evaluar la función. Evaluar una función en un valor significa reemplazar ese valor en la variable. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que vamos a evaluar esta función en x igual a 3. Entonces, si yo evalúo esa función en x igual a 3, el resultado, ¿eso cómo se escribe? F de 3, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, ¿qué es f de 3? F de 3 significa simplemente este número que hay aquí es el valor de x. Significa que yo voy a reemplazar la x por ¿cuánto? Por 3. ¿Dónde la voy a reemplazar? Aquí. Es decir, yo voy a escribir todo esto igual, solo que cada vez que yo me encuentre a la x, la sustituyo ¿por cuánto? Por el 3. Por 3. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar y luego resolver las operaciones aplicando jerarquía de operaciones. Entonces me da 3 que tengo ahí por x a la 2, x, pero x es 3 a la 2 menos 4, aquí hay un producto por 3 más 5. Esto me daría 3 a la 3, 3 a la 2 por 3 me da 3 a la 3 que es 27, menos 4 por 3, 12, más 5, esto me da 27 más 5 me da 32 menos 12 y 32 menos 12 me da 20. Pregunta, ¿20 es un número real o es un número imaginario? Número real. Número real, profe. Real. Perfecto. ¿Qué quiere decir que este número nos haya dado un número real? ¿Cuál fue el valor de x que le dimos para que me hubiera dado 20? 3. 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese valor de 3 está incluido dentro del dominio de la función. ¿Es correcto? Ahora, vamos a hacerlo con 4. Tenían la duda con el 4, porque algunos me decían, no, profe, menos el 3 y el 4. Vamos a hacerlo con el 4. Hagamos f de 4. Vamos a evaluar esa función en 4. ¿Qué es evaluar la función? Es reemplazar ese valor de la variable, reemplazar la variable por ese valor, ¿cierto? O sea que voy a reemplazar la x por ¿cuánto? Por 4. Menos 4, 3 por 4 a la 2, menos 4 por 4, más 5, esto me da 3 por 4 al cuadrado me da 16, menos 16 más 5, esto me da 48, menos 16 más 5, agrupando positivos, primero me da 33 menos 16, esto me da 17, si mal no estoy, ¿cierto que sí o no? Sí, profe. 17, ¿es un número real o es un imaginario? Número real. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál fue el valor de x que le dimos a la función para que el resultado fuera este 17? El 4. El 4. Entonces, el 4 no está dentro del dominio. Sí, claro. Y el Profe, 33 no es 53. Ah, sí, tenés toda la razón. Qué pena. Sí, señor. Ese es 53 menos 16, entonces aquí me da 37, ¿cierto? Ahí sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Entonces el 37 es un real, así que entonces el 4 hace parte del dominio de la función. Ahora, digamos, tentativamente vamos a darle un valor que sea negativo. Denme un valor que sea negativo, un número entero negativo. Menos 6. Menos Menos 2. qué? Menos 2. Menos 2, eso. No nos vamos a complicar la vida, no le vamos a dar un número muy grande, pues. Démosle un negativo, pero que no sea muy grande, para ver qué pasa. Mire, vamos a reemplazar la x por menos 2. 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, más 5. Eso nos da 3 por 4, más 8, más 5. Esto es 12. Más 8 más 5, esto me da 20, eso me da 25, y 25 es un real, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Que el menos 2 también está dentro del dominio de la función, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa con el 0? Por ejemplo,
Si yo le doy a la X 0, el 0 está dentro del dominio de la función. Sí, señor. Claro, también. ¿Cuánto da f de 0? Hacia vuelo de pájaro. 0 no. Da 0. No, f de 0. 5. 5. Exactamente, perfecto. Da 5, porque se anularían los primeros dos términos. Muy bien. Entonces, miremos, ¿qué pasa? Entonces ya vimos más o menos, ya hicimos, por ejemplo, con el 3, con el 4, y si cogimos dos positivos, uno negativo. ¿Cuántos números reales hay en realidad? Infinitos, profe. Infinitos. Entonces, quiere decir que cuando yo vaya a calcular el dominio de una función, me tengo que poner a evaluar la función en todos los infinitos valores. No. No, eso sería imposible. ¿Cierto que sería imposible? Entonces yo lo que debo mirar es que yo debo mirar de una manera intuitiva, según el tipo de función, qué restricciones tiene esa X. Pregunta, ¿qué tipo de función tengo ahí? Yo aquí tengo una función polinómica, ¿cierto? Es decir, yo aquí no tengo, por ejemplo, no tengo ni un denominador. Es decir, la X aparece en algún denominador. No, profe. Señor. No. Pregunta, yo les pregunto a ustedes, vamos a ver si han leído también, porque ustedes deben ir leyendo y avanzando. ¿Cuáles serían las restricciones para X? ¿Dónde estarían las restricciones para hallar el dominio de una función? Profe, ahí sí se haría lo que dije, ¿no? Resolver la ecuación y los números resultantes serían o sea, el número que no está en la función. Pues, pues si X se encuentra en el denominador o en una Exacto. raíz. Exacto, muy bien Andrés. En el denominador eso es una restricción. ¿Qué otra restricción hay? Dentro de una raíz. Y dentro de una raíz, pero ojo, cualquier raíz, Raíz cuadrada, profe. Cuadrada. Raíz cuadrada. La solamente raíz cuadrada. raíz cuadrada. Raíz de índice, ¿cómo tiene que ser el índice? Real. Par, exactamente. O sea que puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava y así sucesivamente, ¿cierto? Profe, ¿me explica por qué par? Porque resulta que recuerden que los números imaginarios, una de las partes donde provienen los números imaginarios son de raíces pares de números negativos. Recuerden por matemáticas básicas que la raíz par de un número negativo no existe. ¿Sí se acuerdan? Esto es un número imaginario, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 16, esto sí es 4, esto existe, ¿cierto? Pero si yo tengo raíz cuadrada de menos 16, ojo, ¿cuál es el índice de esta raíz? 2. 2, es par, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo es el número que está adentro? Es negativo. Entonces quiere decir que este número no existe o no está dentro de los reales. ¿Sí? Aquí sería par, pero igual puede ser con una raíz, cualquier raíz par. Por ejemplo, raíz cuarta de menos 16 tampoco existe. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Raíz cuadrada de menos 16 porque no existe. ¿Habrá un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé menos 16? No. 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 No, porque por ley de signos, si yo multiplico el signo negativo número una cantidad par de veces, menos por menos, ¿cuánto me da? Más. Más. Si yo hago, por ejemplo, si yo digo que es menos 4, por ejemplo, hago menos 4 por menos 4, ¿cuánto me da? 16 positivo, y mire que me tiene que dar el negativo. Y si yo hago 4 por 4, me da 16 positivo, me tiene que dar negativo. O sea que nunca voy a poder encontrar un número que elevado al cuadrado, que multiplicado por sí mismo dos veces me dé menos 16. ¿Está entendido? ¿Quién fue que me preguntó? Sí, profe, gracias. Profe, Sí.
Una de las restricciones del dominio también serían los logaritmos, ¿no? Sí, señor, perfecto. Eso era lo que quería que me dijeran también. Muy bien. Tienen que ser números positivos. Pues. Exactamente, muy bien. Tienen que ser números positivos. O sea, que no puede ser ni el 0 ni números negativos, ¿cierto? Al yo decir que tienen que ser números positivos, estoy diciendo es que yo no le puedo sacar logaritmos ni al 0 ni a números negativos. Si ustedes cogen una calculadora y hacen logaritmo de 0, eso les va a dar error matemático, ¿cierto? O si hacen logaritmo de cualquier número que sea negativo, les va a dar error. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahí, en esas partes es donde están las restricciones para hallar el dominio de una función. ¿Por qué? Porque uno lo que busca cuando va a determinar el dominio de la función no es evaluar todos los números reales en la función, que eso sería imposible, sino buscar restricciones. Entonces, si yo les pregunto, volvamos a la misma función, si yo les pregunto en esta función, ¿hay alguna de esas restricciones que me acabaron de mencionar? No, profe, ninguno. ¿Hay denominadores? No. No. ¿Hay logaritmos? No. No. ¿Hay raíces pares? No. No. Listo. Conclusión. Si no hay ninguna restricción, ¿qué quiere decir? Que la X puede tomar ¿qué? Cualquier valor. Cualquier valor. ¿Y cualquier valor es cuál? Cualquier número real. Todos los reales. ¿Estamos o no, muchachos? Sí, profe. Listo. Conclusión. Lo que tenemos que hacer es buscar restricciones para X. Entonces vamos a definirlas aquí claramente. Entonces, restricciones para determinar el dominio de una función. Empecemos entonces. Primera restricción, vamos a empezarla a numerar. Primera, muy simple. Entonces tenemos restricción de, pongámosle aquí, restricción de denominador. ¿Qué pasa? Esta restricción de denominador se da ¿dónde? Esta restricción aparece en una función de tipo racional. ¿Sí? ¿Por qué? Una función racional es una función donde el denominador dependa de X. De ahí viene racional. ¿Por qué? Porque recuerden que un racional es un cociente o una fracción. Entonces, digamos, si yo tengo que f de x es igual a, digamos que yo tengo que f de x es igual a h de x sobre g de x. Pregunta, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Cuál sería el dominio de f? Es decir, ¿cómo planteo la restricción? Mejor dicho, la restricción, ¿cuál sería? La voy a poner con rojo. Ojo que cuando yo digo que hay un denominador, no necesariamente es porque en el denominador solamente haya una X, no. Puede haber una sola X o una expresión en términos de X o una función de X, ¿correcto? Por eso yo lo pongo como g de X, porque lo que hay en el denominador es una expresión que depende de X. Porque si el denominador no dependiera de X, pues ahí no habría restricción. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la restricción de denominador? Cuando yo tengo una expresión racional o una función racional, es decir, una función donde el denominador, en el denominador aparezca la X por algún lado, yo tengo que decir que todo ese denominador, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser el denominador? Diferente de 0. Diferente de 0. Perfecto, muy bien. Excelente. Listo. Ojo que muchos dicen que no, que es que X diferente de 0. No. Es todo lo que haya en ese denominador. Listo. Si en ese denominador hay un X menos 1, ese X menos 1 es el que tiene que ser diferente de 0. ¿Correcto?
Sí, profe. Muy bien. Muy bien, sigamos. Siguiente restricción, restricción número 2. ¿Cuál es la otra que me dijeron? Raíces pares. Exactamente, raíces de índice par, ¿cierto? Raíces de índice par, o lo que es lo mismo, raíces pares. ¿Sí? ¿Esto aparece dónde? Esto aparece en las funciones de tipo radical, funciones radicales. ¿Listo? Entonces, observemos, ¿qué pasa aquí? Aquí voy a tener una función radical, es decir, ¿qué es una función radical? Cuando yo les digo una función radical, es porque la x, que es la variable independiente, va a estar involucrada dentro de la raíz. ¿Listo? O sea, la cantidad subradical va a depender de x, ¿correcto? Entonces, lo que yo tengo aquí es que f de x va a ser una raíz enésima de, digamos, g de x, donde n es como, es par, ¿correcto? O sea, la restricción está para n par. ¿Cuál sería la restricción? ¿Cómo escribo la restricción? Cuando yo tengo una raíz par, ¿cómo tiene que ser la cantidad subradical para que el número exista? Menores de Mayor 0. o igual a 0. No, Mayor o igual a 0. Impares, profe. Tendrían que ser Mayor o igual a 0, perfecto. Mayor o igual a 0, muy bien. O sea, quiere decir que puede ser positivo o lo que hay dentro de la raíz tiene que ser O 0. positivo o Negativo. ¿estamos o no? ¿Por qué? Haga un análisis tentativo. ¿Cuánto le da, por ejemplo, la raíz cuadrada de 0? 0. 0. 0 es un número real, claro. ¿Cuánto le da la raíz cuadrada de 16? 4. ¿Cuánto le da la raíz cuadrada de 49? 7. Muy bien, ese es un número real, sí. ¿Cuánto le da la raíz cuarta? ¿Cuánto le da la raíz cuarta de 30? Perdón, ¿cuánto le da la raíz cuarta de 16? 2. 2, muy bien. Esos son números reales. Pero si yo les digo, ¿cuánto es la raíz cuadrada de menos 16? Error, daría error. Esa sí no existe. Es decir, o sea, esto de aquí no puede ser negativo. ¿Listo? Esa es la restricción. ¿Estamos? Y en el anterior, esto de aquí tiene que ser diferente ¿a qué? A 0, profe. 0. A 0, muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer algo acá. Vamos a suponer dentro de esta misma que tenemos, digamos, un caso particular de esta. Hagamos de cuenta que vamos a llamar esta numeral A y vamos a poner a otra aquí que sea numeral B. Vamos a hacer de cuenta que aquí tengo otra función que se llama, llámela pues otra vez f de x, y yo tengo arriba una función g de x y abajo tengo una raíz, voy a ponerle aquí par,
Entonces vamos a decir que abajo tengo una raíz par, igual tengo una raíz par de una función de x llamada h de x. ¿Listo? Mire que ambas expresiones son similares, ¿o no? ¿Cierto? ¿Dónde radica la diferencia entre las dos? Pregunta, ojo, desde el punto de vista del dominio de la función, ¿eso afecta? Profe, pues ya tendríamos dos restricciones, ¿no? Que serían un índice, perdón, un denominador y aparte teníamos raíces de índice cuadrado. Raíz. Exacto, entonces simplemente bien fácil, como aquí a su vez, es decir, aquí hay dos restricciones, ¿cierto? Habría una restricción de raíz par y habría restricción de denominador. En cuanto al denominador, ¿qué pasa? Este denominador no podría ser ¿cuánto? 0. 0. Pero negativo. Si este denominador fuera 0, tendría que ocurrir que lo de adentro de acá de la raíz fuera ¿cuánto? Diferente a 0. 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cómo plantearía aquí la de restricción, que h de x cómo tiene que ser. Mayor de 0. Exactamente, perfecto. Aquí entonces solamente digo que solamente cabe la posibilidad de que h de x sea positivo. Entonces mire qué pasa aquí. Mire. ¿Sí les queda claro por qué o no, muchachos? Solamente hagan este análisis. Sí, claro, Mire, porque están en la raíz y en la raíz no se pueden colocar números negativos. porque están en el denominador. Si h de x vale 0, la raíz par de 0 vale ¿cuánto? 0. Y me quedaría una división por 0. Entonces el 0 no puede estar incluido dentro del dominio. Así que entonces, digamos, dentro de las raíces yo puedo de una vez tener en cuenta esta propiedad. Si la raíz par está en el numerador, solamente puede ser 0. Es mayor o igual que 0. Pero si la raíz par está en el denominador, tiene que ser solamente mayor que 0. Miren la diferencia. Aquí es mayor o igual, perdón, la orden. Aquí es mayor o igual y aquí es solamente mayor. Muchachos, ¿me siguen o no? Sí, profe. Muy bien, listo. Vamos para la tercera restricción. La tercera restricción era ¿cuál? ¿Alguien me la dijo ahora? Logaritmos. Muy bien. Restricción de logaritmos. ¿Cierto? Entonces, en la restricción de logaritmos, la restricción de logaritmos se genera cuando aparecen funciones ¿de qué tipo? La palabra lo dice. Funciones logarítmicas. ¿Qué son funciones logarítmicas? Una función logarítmica es una función donde la x hace parte del argumento del logaritmo. O en otras palabras, la x o la variable independiente está dentro del argumento del logaritmo. O el argumento del logaritmo depende de x. ¿Es correcto? Entonces, miremos cómo se me genera esta restricción. Vamos a poner aquí una función que sea logarítmica. Vamos a decir, por ejemplo, que f de x sea logaritmo. Ojo, la restricción tiene, es decir, tiene preferencia por el logaritmo en alguna base en especial. ¿Qué pregunto? Perdón. Que si la restricción tiene, referencia o hace referencia al logaritmo en alguna base en especial. No, señor, no creo que. No, ¿por qué? Porque es para cualquier ¿qué? Logaritmo. Para cualquier logaritmo, o sea, cuando digo cualquier logaritmo es para cualquier logaritmo en cualquier base, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a poner como un logaritmo general. Yo lo voy a poner, por ejemplo, como un logaritmo en base n de una función g de x, ¿cierto? ¿Estamos? Listo. Entonces, de aquí, pregunta, ¿cuál sería la restricción para la variable aquí en este caso? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la restricción como tal?
tendría que ser mayor o igual a... No, tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser más necesariamente positivo. El argumento, que es este es el argumento, esto se llama el argumento del logaritmo. El argumento de un logaritmo siempre tiene que ser positivo. Si yo digo un número positivo es que porque no estoy incluyendo el 0. O sea que eso quiere decir que la restricción se plantearía como que g de x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué no le pongo el mayor igual? Porque si le pongo el igual es porque estoy incluyendo el 0. Y el logaritmo de 0 no existe. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Muy bien, listo. Entonces, miren, ojo con esto. Entonces, aquí tenemos la otra restricción. Muy bien. Entonces, ahora eso se ve muy fácil y muy bonito, ¿cierto? Efectivamente es fácil, claro que sí, ¿por qué no? Pero ya la cuestión es aplicar eso a cualquier función, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo ya tengo que empezar. Cuando a mí me dan una función, yo tengo que analizar la restricción o las restricciones que aparecen en esa función para determinar cuáles son los valores de x que no puede tomar esa función. O, perdón, cuáles son los valores de x que sí puede tomar la función. ¿Estamos? Porque ese es el dominio. ¿Entendido? Profe, sí, qué pena. ¿Me puede repetir, por favor, el título del tema? ¿El título general o cuál? Este título. Dominio de una función a partir de una expresión matemática. Las restricciones. Y restricciones para determinar el dominio de una función. Bueno, entonces, muchachos, ahora lo que yo les decía, ahora, entonces, vamos a hacer ejemplos, ¿listo? Les voy a poner entonces a ver unos ejemplos. Incluso voy a sacar aquí unos ejemplos del taller. Muy bien, vamos a hacer este. Entonces vamos a hacer del taller, vamos a hacer del numeral 10 el numeral E, que dice, o sea, el enunciado dice determinar el dominio de cada una de las siguientes funciones. Determinar el dominio de las siguientes funciones. ¿Listo? Bien. Perfecto, muy bien. Él dice, es importante dice f de x igual a 2 menos x a la 3 sobre raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. ¿Listo? Listo, muchachos. Trabajen, empiecen a hacerlo mientras que yo tomo lista. Mientras que yo llamo a lista, ¿correcto?
¿Ya lo copiaron? A poder pasar aquí la lista. Agudelo Esteban. Profe, presente. Vayan resolviendo el ejercicio mientras que llamo a lista. Álvarez Ginet. Presente, profe. Julián Alzate. Presente, profe. Carolina Maya. Daniel Areiza. Presente. Isabel Cristina Cardona. Presente, profe. Andrés Carmona. Jessica Carvajal. Presente, profe. Alexandra Córdoba. Esteban Durango. Profe, presente. David Flores. David Flores, no. Melissa Forero. Profe, presente. Alejandro García. Lina Giraldo. Presente. Adriana Giraldo. Presente, profe. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Alexander Gutiérrez. Presente, profe. Daniel Ilatopa. Presente. Estebanía Marín. Presente. Bestias, hombre. Como contestó tarde, le voy a poner 3 faltas. Laura Marín. Presente. Voy a poner 3 faltas a Estebanía Marín. Lenin Andrés Marín. Presente. No, pero yo sí estoy. Mentira, tranquila, que sí la escuché. Y brincó. Cristian Camilo Martínez. Presente, profe. Paula Mena. Profe, presente. Juan Esteban Monsalve. Santiago Morales. Presente. Juan José Moreno. Mariana Múnera. Presente, profe. David Muñoz. Profe, soy Juan José Moreno, es que tenía un problema con el micrófono, pero yo sí estoy acá. David Muñoz. Mateo Ochoa. Profe, Hola. ¿por qué me puso 5?
Ay, hombre. Mateo Ochoa. Tomás Ortiz. Profe, presente. Gilbert Perdomo. Felipe Pérez. Presente, profesor. Dani Puentes. Presente, profe. Carlos Quintero. Lady Restrepo. Profe, presente. Presente, profe. ¿Quién? Lady Restrepo ya. ¿Quién más dijo presente? Quintero. Pero no, que me acabo de caer el internet. Mariana Restrepo. Presente, profe. Oscar Restrepo. Profe, buenas tardes, presente. Alejandra Rodríguez. La profe. Hola. Luisa Fernanda Sierra. Profe, presente. María Fernanda Suárez. Luisa Fernanda Valencia. Presente, profe. Felipe Valencia. Santiago Velázquez. Profe, presente. ¿Quién? Yo, profe, yo. María Camila Villada. Mauricio Zapata. Listo, muchachos. ¿Cuánto les dio y por qué tan rápido? Vamos con Luisa Fernanda. Ay, Luisa Fernanda, tengo dos Luisa Fernandas. Luisa Fernanda, la que tiene la foto. ¿Cuánto te dio y por qué tan rápido? Profe, no lo he terminado. No. ¿Quién lo terminó ya? La otra Luisa Fernanda. Profe, tampoco lo he terminado. Listo. Profe. Hola. Bueno, dado que aquí es una función de denominador y de raíz, el dominio debe ser mayor de 0. Es decir, que la x no puede ser ni 3 ni menos 3. Ahí tienes un pequeño error. Tienes como la idea, pero estás... o sea, planteaste como bien la restricción, pero no resolviste bien la desigualdad. Profe, al ser esa restricción, pues al ser es una restricción por ser par, no se anula eso y no nada más queda lo de arriba. No, pilas que eso no me puede anular porque aquí hay una resta. Se anularía si esto fuera un producto. Profe, pues igual, o sea, si uno halló el dominio son todos los números naturales que no sean 3. Pero ahí ya entraría una indeterminada, pero no sé No. ya qué hay que hacer. No, está malo. ¿Cuál sería la restricción? Vamos a plantear la restricción. Ahí hay una restricción de raíz par en el denominador, ¿correcto? Sí. Así que entonces tenemos que decir que la cantidad subradical, o sea, lo que hay dentro de ese radical en el denominador, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0, profe. Mayor que 0. O sea, 9 menos x a la 2 tiene que ser mayor que 0, ¿correcto? Ojo con esto. Ojo que esto no es diferente de 0. Esto no es diferente de 0. Si fuera diferente de 0, ahí sí me daría x diferente a más o menos 3. Pero eso no es un diferente. Eso es una desigualdad.
Eso es un mayor que 0, ¿correcto? Tenemos una desigualdad, ahí tenemos una desigualdad y ahora ya de aquí en adelante ya es matemáticas operativas, ya es resolver esa desigualdad. Resolviendo esa desigualdad, que eso es una desigualdad, eso es una desigualdad no, eso es una desigualdad no lineal. Señores. Por favor, sí. Profe, no se escucha porque tienen un micrófono prendido. Muchachos, por favor, el que tenga algún micrófono, lo silencian, por favor, que me colaboran, que no se escucha. Bueno, entonces aquí lo que tenemos ya es, ya planteamos la restricción, ¿cierto? ¿Está entendido el planteamiento de la restricción o no? Ahora, mucho cuidado con este detalle. Cuando yo planteo la restricción, yo tengo que involucrar a la raíz aquí. No, señor. No, la raíz no tiene que ver nada. La raíz es la que a mí me da la pauta, pero yo no tengo que involucrar para nada la raíz, ¿correcto? Listo. Entonces ahora ya planteé la restricción. Una vez planteo la restricción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resolver esa desigualdad. Cuando yo planteo la restricción, a mí me queda aquí una desigualdad o una inecuación. Esto es una inecuación cuadrática, perdón. No, sería 3 menos X. No, esto es una inecuación no lineal. Es una inecuación cuadrática o de segundo grado. Tengo que factorizar. Entonces, factorizando, eso es una diferencia en cuadrados, es 3 más X. Bueno, vos me dijiste 3 menos X nomás. Ah, 3, sí, profe, sí. Sí, es 3 que tenía ahí la... 3 menos X mayor que 0. Esto es una desigualdad. Tengo que factorizar, es una diferencia en cuadrados. Ahora entonces yo esto lo puedo resolver por medio de la ley del cementerio o lo pueden resolver por, lo más fácil es la ley del cementerio. Trazo una línea recta para cada uno de los factores y otra para toda la solución. 3 más X, 3 menos X, y trazo una línea recta para cada una de ellas y coloco los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Entonces, primero que todo, vamos a hallar puntos críticos. Para hallar los puntos críticos son los valores de X que hacen que estas expresiones respectivamente sean 0. Abuelo de pájaro, ¿cuál es el valor de X que hace que esta primera expresión sea 0? Menos 3. Menos 3. Si yo no sé, o si es más compleja, pues yo lo que hago es coger la expresión, igualarla a 0 y despejar la X, eso me da menos 3. Y del otro, que sería 3 menos X igual a 0, si yo despejo la X, me da X igual a 3, ¿cierto? Entonces, este sería el punto crítico para este y este sería el valor crítico para este. Tengo que ubicar esos valores críticos sobre la recta numérica de escala. Entonces, el primer valor crítico para 3 más X, el punto crítico es menos 3, ubico el menos 3, voy a ponerlo aquí con verde, ubico el menos 3, y el otro, el de 3 menos X, es 3 positivo, listo. Y lo que hago es analizar cómo se comportan los signos de cada una de esas expresiones a ambos lados del punto crítico. ¿Cómo es 3 más X a la izquierda de menos 3 y a la derecha de menos 3? Tengo que darle valores a la X que estén dentro de esos intervalos. Deme un valor de X que esté a la izquierda de menos 3. ¿Cuál? El menos 5. Menos 4. Menos 4, listo. 3 más menos 4 me da 3 menos 4, que me daría ¿cuánto? Menos 1. A mí lo que me interesa no es ni siquiera el valor numérico, sino el signo. ¿Con qué signo me dio? Negativo, profe, con menos. Negativo. Quiere decir que toda esa expresión se comporta negativamente, esto será negativo siempre para cualquier valor de X que esté a la izquierda de menos 3
o para cualquier valor de x que esté entre menos infinito y menos 3. Ahora, un valor que esté a la derecha de menos 3, obviamente ahí tiene que haber cambio de signo, pero yo no puedo ser tan olímpico porque si yo me equivoco aquí, me equivoco acá. Es más, también por seguridad es mejor darle dos valores. Démosle otro que esté a la izquierda del menos 3 también. Menos 5. 3 menos 5 me da menos 2, me da negativo. Perfecto, confirma. Y a la derecha, deme un valor de x que esté a la derecha de menos 3. El más fácil, ¿cuál es? El 0. Si yo reemplazo x por 0, me da 3 más 0, me da 3, es positivo. Quiere decir que esa expresión será positiva para cualquier valor de x que esté a la derecha de menos 3, es decir, entre menos 3 e infinito. Vamos con el de abajo. Para x a la izquierda de 3, le doy un valor a x que sería 0. 3 menos 0 me da 3 positivo, así que aquí entonces esta expresión es positiva desde menos infinito hasta 3, y a la derecha es el negativo, pero hay que probarlo. Démosle un valor a la derecha que sería el 6, por ejemplo. 3 menos 6 me da menos 3, así que esto da negativo para cualquier valor de x que esté a la derecha de 3 o desde 3 hasta infinito. Ahora lo que hago, recuerden que es bajar una línea recta vertical por cada una de las o de los puntos críticos. Aquí entonces tenemos menos 3 y aquí tenemos 3, listo. Y lo que hago aquí es un producto de signos, aquí es un producto. Lo que hago aquí es simplemente menos por más, ¿cuánto me da? O simplemente, si yo multiplico un número impar de veces el negativo, me va a dar negativo. Si yo lo multiplico un número par de veces el negativo, me va a dar positivo. Bien fácil. ¿Cuántos negativos hay aquí? 1. ¿1 es impar? Sí. O sea que esto va a dar negativo. Igual, si usted quiere sacar los ojos, diga menos por más da menos. Es lo mismo, cada uno rasca las pulgas como quiera. Más por más da más. ¿Correcto? Y más por menos da menos. ¿Correcto? Así que entonces vamos a la inecuación original que estamos resolviendo. ¿Qué estamos resolviendo? Esta expresión, ¿cuáles son los valores de x que satisfacen esta inecuación? Es decir, ¿cuáles son los valores de x que son mayores que 0? O sea, los que sean positivos. ¿Cuáles serían? Los que estarían ¿de dónde hasta dónde? El 3. 3 hasta 3. Los que estarían, digamos, desde el menos 3 hasta el 3. Pero entonces ahí, ojo, vamos a acostumbrarnos siempre a representar esa solución, la vamos a representar de 3 maneras diferentes. Vamos a representarla de 3 maneras diferentes aquí. ¿Listo? O de 2 maneras como mínimo. Vamos entonces a representarla primero vamos a representar la solución, es decir, vamos a representar el dominio de esa función gráficamente sobre la recta numérica. Aquí está el 0, aquí está el menos 3, puntos críticos son el menos 3 y el 3, y quiere decir que los valores de x que satisfacen a esa inecuación son los valores que están entre menos 3 y hasta 3. Es decir, el conjunto de valores de x que están comprendidos entre menos 3 y 3, ¿correcto? O sea, que serían estos valores. Desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? Ahora vamos a analizar los puntos críticos. Ojo, ojo con esos puntos críticos. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Ojo. Yo ahí, digamos, debería haber planteado una restricción. ¿Qué pasa con esos puntos críticos? El menos 3 podrá estar incluido. No. No. Perfecto, muy bien. No está incluido. Vamos a ponerlo aquí. No está. Entonces lo pongo con un circulito abierto. ¿Y el 3? Tampoco. ¿Por qué no? Yo me baso es por la desigualdad, o sea, como dice mayor de 0, entonces es abierto. Si dijera mayor o igual, entonces sería corcheto. Entonces, digamos, si fuera mayor o igual hubiera sido cerrado. Sí. No, hubiera sido abierto también. Profe, ¿y por qué? ¿Cómo así? Sí, porque
¿cierto? Entonces, es decir, mire, si yo le pongo igual aquí, igualmente va a seguir abierto aquí y abierto aquí. Profe, ¿y por qué? Usted no está diciendo pues que eso es mayor o igual. ¿Quién me dice la razón? La razón es muy simple. El -3 está incluido dentro del dominio de la función. No, porque si yo reemplazo x por -3 acá, si yo evalúo la función en -3, arriba no va a pasar nada, arriba me da un número real, pero ¿qué va a pasar en el denominador? -3 elevado al cuadrado me da 9. 9 menos 9, 0. Raíz cuadrada de 0 casi siempre es 0 y me genera una división por 0. Así que el 3 no puede estar incluido dentro del dominio de la función y ni el -3 tampoco. Correcto. Yo, digamos, desde el principio debía haber planteado también, digamos, es mejor, síganlo haciendo así, es mejor que planteen también que digan que por aquí, por este lado, digan que hay dos restricciones. Una que es 9 menos x2 diferente de 0, puede ser, ¿cierto? O que ponga la restricción adicional aquí, ¿cierto? 9 menos x2 tiene que ser diferente de 0. Así que entonces aquí sí, menos x2 diferente de menos 9, multiplico todo por -1, me da x2 diferente de 9 y me da que x diferente de más o menos 3. Así que x tiene que ser diferente de 3 y x tiene que ser diferente de -3. O sea que ni el -3 ni el 3 pueden estar incluidos dentro del dominio de la función. ¿Correcto? ¿Cómo escribo gráfica, perdón, por medio de intervalo, cómo escribo la solución? El dominio de la función va a ser igual a ¿qué? Al intervalo que está, ¿cómo? -3 abierto. Desde -3 abierto hasta 3. 3 abierto también. También. Muchachos, ¿les quedó claro ese detalle de que no, por qué no puede estar incluido ni el 3 ni el -3? Sí, profe. Listo. Profe, se podría escribir que el dominio de la función sería todos los reales menos el -3 y el 3, ¿cierto? No, estaría malo y te voy a mostrar por qué. Escribir esto de la siguiente manera: reales menos el -3 y el 3, así es como estás diciendo vos, ¿cierto? Sí, señor. Mira por qué es tan diferente y te lo voy a demostrar. Si vos me decís reales menos el -3 y el 3, es porque gráficamente me estás diciendo lo siguiente, me estás diciendo que son, aquí está el -3 y aquí está el 3. Me estás diciendo que son todos los reales, a excepción de ¿quiénes? Del -3. El 3 y el 3. O sea que estarías incluyendo este intervalo que no está dentro del dominio y este intervalo que tampoco está. ¿Me hago entender? ¿Está claro? Sí, profe. Listo, muchachos. Preguntas hasta el momento. Profe, qué pena, ¿usted me puede volver a repetir por qué el -3 y el 3 no los incluye? Bueno. Perdón, no están abiertos. Te voy a dar una explicación. Digamos, a ver, cuando yo resuelvo una desigualdad racional, cuando yo resuelvo una... Sí, o sea, aquí yo podría decir que yo me puedo basar por esto. Esto es correcto, ¿cierto? Porque aquí no está el igual, ¿cierto? ¿Está claro? Eso es una razón. ¿Listo? Te voy a explicar la otra razón. Tú lo puedes interpretar de cualquier manera. Esto es una razón de que es mayor, entonces no puede ser igual. Si no puede ser igual, quiere decir que ni la x nunca puede ser ni 3 ni -3, ¿correcto? Porque si la x fuera 3, se me anula este factor y me queda 0 por cualquier cosa, me da 0. ¿Estamos? Sí, profe.
Si fuera menos 3, se me anularía este factor y todo esto me da 0. Entonces, por esto no puedo incluir ni al 3 ni al menos 3. Otra razón es porque cuando uno está haciendo el dominio, calculando el dominio, uno finalmente siempre debe ser muy cuidadoso con los puntos críticos o los puntos extremos, porque esos puntos pueden o no estar incluidos dentro del intervalo. Entonces, para uno estar seguro o analizar si están incluidos o no, lo que uno hace es muy simple. Lo único que vas a hacer es reemplazar en la función original la x por ese valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo x por 3, es decir, si yo hago f de 3, esto me daría 2 menos 3 al cubo sobre raíz cuadrada de 9 menos 3 al cuadrado. Esto me da 2 menos, esto me da 27, 2 menos 27 me da menos 25 sobre raíz cuadrada de 9 menos 9, esto me da menos 25 sobre raíz cuadrada de 9 menos 9 me da 0. Esto me da menos 25 sobre, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. 0. ¿La división por 0 existe? No. No, entonces esto no es un número real. Quiere decir que tú no puedes, que el número 3 no hace parte del dominio de la función, o sea que no puede estar incluido dentro del dominio. Por eso es que el 3 es abierto. Y lo mismo pasa con el menos 3, porque 3 o número par, número negativo elevado a exponente par, número negativo elevado a exponente par siempre da positivo. O sea que si lo haces con f de menos 3 también vas a llegar a lo mismo. ¿Te respondo la pregunta o no? Sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Excelente. Entonces, para que les quede muy claro, siempre analicen esos puntos críticos, no pasen por alto los puntos críticos, ¿correcto? Muy bien. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces lo que yo les decía ahora, cómo se evalúa una función. Evaluación de funciones. Yo ahora les mencioné eso. Entonces, ¿cómo se evalúa una función? Entonces, evaluar una función, ¿qué significa? Si yo tengo una función cualquiera f de x, ¿cierto? Entonces, ejemplo, tengo f de x igual a, pongamos aquí, x menos 5 sobre 4 menos x a la 2. Y lo vamos a evaluar esa función en x igual a menos 2, perdón, evaluémosla en menos 3. Listo. Pongámosle aquí un 2 aquí también. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa evaluar una función en un valor determinado? Significa simplemente reemplazar ese valor en x o sustituir ese valor por la variable, ¿cierto? ¿Y cómo se escribe eso? Si yo voy a evaluar esta función en este valor de x, mire que esto es una función de x, luego la variable independiente es x, por eso me dicen que lo evalúe en x igual a menos 3. Si a mí me dicen que evalúe esta función en x igual a menos 3, es porque yo tengo que sustituir el valor de x por ¿cuánto? Por menos 3. Por menos 3, muy bien. Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿F de qué? F de menos 3 igual a 2 por... Voy a escribir la función cada vez por menos 3. Menos 5 sobre 4 menos 3 a la 2.
menos 3 a la 2, muy bien. Esto me da menos 6 menos 5 sobre 4 menos 3 al cuadrado me da 9 positivo. Esto me da menos 11 sobre 4 menos 9 me da ¿cuánto? Menos 5. Menos 5. Y ley de signos, menos por menos da más, o sea que eso me da 11 quintos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que f de menos 3 es igual a 11 quintos, ¿correcto? Es decir, este es el valor de y. Esto podría decir yo que es el valor de y. Que recordemos que cuando en la primera clase o en la segunda dijimos que f de x siempre es y, ¿correcto? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en la función, digamos, si yo tuviera la gráfica de la función, cuando yo me ubico en x, ¿cuál sería la imagen de esa función? Cuando yo me ubico en x igual a menos 3 y por menos 3 trazo una línea recta vertical, ¿dónde estaría cortando a la función? Por el punto menos 3,11 quinto. Exacto, o sea, la corto en 11 quintos. En y la corto en 11 quintos, ¿correcto? ¿Está entendido, muchachos? Muy bien. Eso es analíticamente. Ahora gráficamente. Vamos a ver cómo se evalúa una función a partir de la gráfica, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces, ejemplo. Evaluar, eso era analíticamente, a partir de una expresión matemática. Evaluar la siguiente función evaluar la siguiente función en x igual a 4. Listo, entonces les voy a dar aquí una gráfica. Entonces, ya no les voy a dar una expresión matemática, sino que les voy a dar una función, pero representada gráficamente. ¿Listo? Usted lee y, usted lee x. Entonces, mire lo que tengo que hacer. Ahí tengo una función representada
gráficamente, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire, muy sencillo. A mí me piden evaluar esa función en x igual a 4. Es decir, ¿cuál es la imagen de esa función en x igual a 4? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me dice cómo lo encuentro gráficamente? Entonces, mire, muy sencillo. Me tengo que ubicar, ojo, esto es un valor de x, ¿cierto? Entonces me ubico en el eje x en 4. ¿Dónde está 4? Mírelo aquí. Y por el 4, ¿qué tengo que hacer? Trazar una línea recta, ¿cómo? Vertical. Vertical. Vamos a hacer la punteada, porque como eso no hace parte de la función. Listo. Se la hacemos punteada. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería la imagen de esa función? 1. 1. Donde yo corto la gráfica, aquí donde la corto, yo proyecto ese punto sobre el eje Y. ¿Cierto? Entonces, mire, esto me dio. Este sería el valor de ¿qué? De Y, ¿o no? Esto sería f de ¿qué? F de 4. ¿Cierto? ¿Sí o no? Así que entonces, si yo voy a sacar las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? 4,1. Perfecto, muy bien. ¿Les quedó claro, muchachos? Ahora, yo puedo cortar la gráfica por encima o por debajo del eje X, ¿cierto? Muy bien. Listo, continuemos. Profe, ¿me puedo hacer un favor? Sí. Qué pena, es que en el momento en que estaba explicando evaluar la siguiente función en el valor dado, se me cayó la conexión. Yo sí, pero lo de la gráfica y todo ya lo entendí, solo que lo de arriba sí no pude estar por la conexión. ¿Me lo puede volver a explicar, por favor? ¿Cuál parte de arriba? ¿Cuál? Profe, donde dice evaluar la siguiente función en el valor dado. Profe, evaluar la función, pero en la expresión matemática. Exacto. X menos 5 sobre 4 menos X a la 2, esa. Simplemente lo que haces es reemplazar este valor de X que te dan aquí, lo reemplazas acá y listo. Este valor de X lo vas a reemplazar aquí. Ah, ok, profe, gracias. ¿Entendido o no? Sí, profe. Pensé que ibas a explicar algo pues diferente, pero no, gracias. Con gusto. Muy bien, vamos a ver aritmética de funciones. Y sus dominios. Entonces. Como aritmética. Aritmética de funciones y sus dominios. O lo que es lo mismo, esto sería lo mismo que decir, digamos, operaciones con funciones. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué operaciones existen? ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Por eso se llama aritmética de funciones. Sumar, restar, multiplicar. Exactamente. Entonces vamos a suponer inicialmente, vamos a decir que sean
f sean f de x, f de x y g de x funciones de variable real. Listo. Entonces se dice que las funciones, ¿qué pasa? Las funciones se pueden sumar Las funciones se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera operación? Hablemos de la suma. Suma de funciones. Entonces yo digo, f más g de x es lo mismo que tener f de x más g de x. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, f más g de x representa la suma de las dos funciones, ¿correcto? Listo. Listo. Y el dominio, ojo, mucho cuidado con esto, el dominio de f más g es igual a ¿qué? Ojo, al dominio de f intersectado el dominio de g. ¿Les queda claro o no? O sea, que cuando yo hago operaciones entre funciones y voy a calcular el dominio, tengo que intersectar los dos dominios, es decir, tengo que evaluar los dos dominios por separado y finalmente, ¿qué tengo que hacer con ellos? Intersectarlos. ¿Listo? Segunda operación, resta de funciones. Entonces, la resta de funciones se representa como f menos g de x, que sería lo mismo que decir f de x menos g de x, y el dominio de la resta, o sea, el dominio de f menos g, esto es como un subíndice, estaría representado por ¿qué? Igual por el dominio de f intersectado ¿qué? El dominio de g, ¿correcto? Sigamos. ¿Cuál es la otra? Producto. El producto de funciones. Profe, ¿puede subir por favor un segundo? Yo copio lo de arriba. ¿Qué es esto? Eso ahí. Gracias, profe. Listo. Pongamos aquí, entonces, las funciones se pueden operar de la siguiente forma. Producto. Entonces el producto dice f por g de x. Es lo mismo que decir f de x multiplicado por g de x, ¿cierto? ¿Y el dominio? ¿Cuál sería el dominio? El dominio igual, el dominio de f por g sería igual al dominio de f intersectado el dominio de g. Cuarta operación, la división o el cociente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, yo puedo dividir las funciones. F dividido g de x es lo mismo que tener f de x sobre g de x. Pregunta, así suelta. ¿El cociente o la división de funciones será conmutativa? ¿Es lo mismo f de x sobre g de x que g de x sobre f de x? No, profe. No, profe, no es lo mismo. Listo, muy bien. Entonces aquí el dominio de f dividido g
es igual a ¿qué? Ojo a este detalle. A, dominio de F intersectado dominio de G con G de X. ¿Cómo tiene que ser G de X? Diferente de 0, profe. Perfecto, muy bien, diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque aquí mire que hay una restricción. Se aplica la restricción, ajá. Exactamente, o sea, que yo cuando calculo el dominio de una división, a su vez de que yo tengo que intersectar los dos dominios, tengo que garantizar que no haya ningún valor de X que haga el denominador 0, ¿correcto? Ahí vamos bien, ¿cierto? Profe, entonces el resultado del dominio se intersecta con el otro. Siempre. La única excepción, bueno, lo único es que en la división, adicional a que se intersecta, hay que garantizar que el denominador sea diferente de 0. ¿Listo? Profe, ¿me puede mostrar en la parte de la división para copiar? Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo número... Este es igualmente del taller. Vamos a hacer el ejemplo, el numeral. Vamos a hacer el numeral. Vamos a hacer el numeral B. ¿Listo? Pues mire, dice, sea f de x, me están dando dos funciones, f de x y g de x. Y me están diciendo que encuentre el dominio de estas operaciones. O sea, primero vamos a encuentre el dominio y la operación. Ahí, pues digamos, dice solamente el dominio. Encuentre la operación. Yo le voy a agregar algo. Y el dominio. ¿Listo? O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la operación y luego el dominio. La operación y luego el dominio. ¿Listo? Y vamos a hacer el numeral P. Entonces, tenemos f de x es igual a raíz de x menos 1 y g de x es igual a 9 menos x a la 2. ¿Listo? Y vamos a hacer el B, que me dice que tengo que hacer f sobre g. Es decir, el cociente entre f y g, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se expresa eso? Entonces, f sobre g, esto sería f sobre g, ¿sí? Esto es lo mismo que tener f sobre g de x, ¿o no? Que sería lo mismo que tener f de x dividido g de x. ¿Estamos hasta ahí o no? Listo, entonces miremos. Eso sería f sobre g de x sería igual a coger la función f, que es raíz de x menos 1 sobre g de x, que es 9 menos x a la 2. Entonces ahora la pregunta es la siguiente. Ahí hay algo que simplificar.
No, ahí no hay nada que simplificar, ¿cierto? Entonces digamos que aquí ya tengo la operación como tal, ¿listo? Sí, digamos que... Y ahora, lo otro es que tengo que calcular el dominio. Entonces vamos a calcular el dominio de f sobre g, ¿listo? Entonces, para calcular el dominio de f sobre g, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular o tengo que determinar los dominios independientemente. Entonces, vamos a calcular el dominio de f y por aquí el dominio de g. ¿El dominio de f cuál sería? Oh, el dominio de f, mire, tenemos una raíz par. Entonces, esto que hay aquí debe ser como mayor o igual que 0. O sea, x menos 1 debe ser mayor o igual que 0. De aquí, x mayor o igual que 1. ¿Y el dominio de g cuál es? ¿Cuál es el dominio de g? ¿Quién me dice cuál es el dominio de g? Diferente de 0. No, el de g. Mayor que 0. No, el dominio de g. Es el mismo. Menos x a la 2. ¿Cuál es el dominio de g de x? De g. Diferente de 3. No, ¿por qué diferente de 3? Quiere decir que entre el 3 no puede tomar, la x no puede tomar el 3. Mayor que 0. Quiere decir entonces que no puede tomar un número negativo. Si x vale menos 5, por ejemplo, ¿qué pasa? Profe, todos los reales no. Todos los reales, pues claro. Eso es una función polinómica. Mire, aquí no hay restricciones, ahí no hay denominadores, ahí no hay logaritmos, ahí no hay raíces pares. Es una función de tipo polinómico. Esto es un polinomio. Profe, no se tiene en cuenta que está en el dividendo, pues abajo. No, pero es que acuérdese que hay que hacer primero, lo que pasa es que hay que hacerlo a partir de cada uno de ellos. Acuérdese que la regla nos dice que lo que tiene que hacer uno es hacer los dominios independientemente e intersectarlos. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Listo. Entonces, ahora sí, el dominio de G, ¿cuál sería? Todos los números reales. Eso. Ojo que es que aquí hay otra restricción. Listo. Ojo, el dominio de G son todos los reales, ¿cierto? Pero aquí hay una restricción adicional. Ahora sí. ¿Cuál es la restricción adicional? Ese denominador, ¿cómo tiene que ser? Mejor dicho. Distinto 9. Exactamente. También se tiene que cumplir que ese denominador tiene que ser ¿cómo? Distinto 9. Diferente de 0, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Profe, y también tendría que ser diferente a menos más 3. Sí, entonces mejor dicho, venga, yo hago esto aquí más organizado que aquí yo debería haber puesto esto. Perdón, 9 menos x2, ¿cierto? Sí, profe. Tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? ¿Está claro? O sea, ¿qué tengo que hacer en otras palabras? ¿Cuántos dominios me aparecen ahí? 2. Uno por este lado, uno por este lado, y por aquí me aparece otra restricción, ¿o no? Sí, profe. Mejor dicho, de aquí va a resultar un dominio 1, ¿cierto? Mejor dicho, pongámosle aquí un dominio de f, de aquí me va a resultar, aquí tengo un dominio de g, y de aquí me va a resultar otro dominio. ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces vamos a resolver cada uno de ellos. Ya el primero ya está listo. El segundo, ¿cómo resuelvo esta restricción? Menos x2 diferente a menos 9, x2 diferente de 9, x diferente de más o menos 3, ¿correcto? Listo.
Entonces, ¿qué pasa? Como se tienen que cumplir las tres condiciones, se tiene que cumplir que el dominio de F, ¿cierto? Al mismo tiempo se tiene que cumplir el dominio de G, ¿correcto? Y al mismo tiempo se tiene que cumplir la restricción del denominador. Así que entonces, ¿qué pasa? El dominio de la función total, el dominio de F sobre G, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el dominio de F intersectado el dominio de G, vamos a ponerle a este de prima, intersectado el dominio prima. ¿O no es verdad? ¿Es verdad o no? Se tienen que cumplir las tres condiciones, ¿cierto? Se tiene que cumplir, mire, se tiene que cumplir la condición de F, o sea, de función de F, que es que lo de adentro tiene que ser mayor que 0. Se tiene que cumplir la condición del dominio de G y se tiene que cumplir la condición del denominador. ¿Es correcto? Listo. Entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a hacer esa operación. ¿Puedo hacer un favor de subir un momentico? Gracias, profe. Listo. Entonces vamos a hacer esto aquí. Pongamos el 0. ¿Cuál es el dominio de F? Entonces, vamos a hacer esto. Lo mejor aquí es utilizar colores y patrones de rayado. El dominio de F lo vamos a hacer así. El dominio de G lo vamos a hacer así. Y el dominio, este otro, lo vamos a hacer con rojo, ¿cierto? Entonces, X mayores, vamos a poner los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? El 1. ¿Cuál más es un punto crítico? 3 y el menos 3. El 3 y el menos 3. Siempre tengo que ubicar el 0 como referencia. Entonces, digamos que el menos 3 esté aquí y el 3 esté por aquí. Listo. Entonces, vamos a hacer el dominio de F. Son los valores de X mayores iguales que 1, con verde. Quiere decir que son todos estos valores que están en la recta numérica desde 1 hasta el infinito. Abierto, no. Abierto en 1. Perdón, cerrado en 1, ¿cierto? Cerrado. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Sí, vamos al dominio de G. ¿El dominio de G cuál es? Todos los reales, ¿o no? Sí, profe. O sea, toda la recta numérica, toda completa. ¿Listo? Muy bien. Y vamos para el dominio del denominador, es decir, la restricción de denominador. X tiene que ser diferente ¿a cuánto? A menos 3 más 3. Exacto, tiene que ser diferente a menos 3 y a 3. ¿Cierto? Te les voy a poner estas cositas aquí para que las vean bien. Este está abierto, este está cerrado y este está abierto. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, entonces mire, ¿qué pasa? Como esto es una intersección, por definición, cuando yo intersecto conjuntos, son todos los valores que están en todos los conjuntos al mismo tiempo. Son todos los valores de X tales que X está en el dominio de F y está en el dominio de G y está en el dominio de D'. Entonces sería, desde el punto de vista de lo que hay ahí, sería, yo por eso lo hice con patrones de rayado, es lo que tiene triple rayado, ¿o no? O sea, que sería desde dónde hasta dónde.
Del 1 hasta el infinito. Del 1 al infinito. Entonces vamos a poner la solución aquí. ¿Me vuelve a repetir lo que dijo, profe? Que lo Sería sepa. todo lo que tiene triple rayado, porque como es intersección, tiene que estar en todos los conjuntos al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que tiene triple rayado? Mire, esto aquí tiene el verde. Ah, perdón, un momentico que yo tengo una cosita aquí. No, espere que me faltó poner en este rojo, me faltó poner algo. Es X diferente de más o menos 3, o sea que es lo mismo. Yo esto lo debería haber puesto como los reales menos el menos 3 y el 3. Así que entonces ese conjunto serían todos los reales excepto cuáles, excepto el menos 3 y el 3, ahí ya están abiertos, listo. Entonces ahora sí, es todo lo que tiene triple rayado. ¿Cuáles son los puntos críticos? El 1, el 3 está por aquí y el menos 3 está por aquí, ¿correcto? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Ahí hicimos la operación arriba, abajo tengo que poner el resultado, ¿cierto? Todo lo que tiene triple rayado. El conjunto solución, como eso es una intersección, es todo lo que está en el dominio de F y está en el dominio de G y está en el dominio de prima al mismo tiempo, es decir, que está en los tres conjuntos al mismo tiempo. Son los elementos que están en los tres conjuntos al mismo tiempo, es decir, lo que tenga triple rayado. En la recta numérica de arriba, ¿dónde está lo que tiene triple rayado? Del 1 hasta el infinito. Del 1 hasta el infinito, ojo, muy bien. Pero ojo que hay una pequeña restricción acá, vamos a mirarla. Desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto que sí? Pero el 3 no se puede incluir, ¿no? Exactamente, el 3 no se puede incluir, porque mire que el 3 sí está incluido en el rojo y está incluido en el verde, Pero el denominador no. pero no está incluido en el rojo. Perdón, no está incluido en el rojo, sí está incluido en el verde, pero no está incluido ni en el morado ni en el verde, exactamente. ¿Por qué? Para que entre dentro de la intersección tiene que estar incluido en los tres. O sea que el 3 tiene que ser como abierto o cerrado. ¿Abierto o no? Entonces Sí, son profe. todos los valores de X que están desde el 1 hasta ¿dónde? Hasta el 3. Hasta Hasta el infinito. el infinito es el punto del 3. Excepto, exacto. Ahora vamos a analizar qué pasa con el 1. El 1 sí estará incluido. Vamos a ver si está incluido. Para que esté incluido en la intersección, tendría que estar en los tres conjuntos. Está en el dominio de F. Está en el de F. Sí, mayor o igual que 1, sí. Sí, correcto. Estamos analizando cuál. Me perdí. Profe, El de F. F. El 1, pero estamos analizando el 1, ¿cierto? Mayor o igual que el 1. Listo, está aquí, perfecto. Muy bien. Está en el de G. Sí, porque el de G dice que Todos los reales. muy bien. Está en el del denominador. Sí, porque dice todos los reales menos el menos 3 y el 3. Exacto, son los únicos que se excluyen, o sea que el 1 sí está incluido. O sea que en el conjunto solución está incluido Cerrado. el 1, cerrado, correcto. Ahora, esa es la representación gráfica. Vamos a poner el dominio, vamos a representarlo de una manera, en forma de intervalo. El dominio de F sobre G va a ser igual a ¿qué? Por medio de intervalo, ¿cuál va a ser? ¿Quién me quiere decir? Sería corchete. Corchete, 1, muy bien. Corchete, 1, muy bien. coma 3. 1,3, muy bien. Abierto. Muy bien. Paréntesis. Unido. Muy bien. Abierto.
O sea, paréntesis. Sí, 3 hasta el infinito. Perfecto, excelente, muy bien. Esta sería la solución por medio de intervalo. ¿Y la solución por medio de desigualdad cuál sería? La solución por medio de desigualdad sería la siguiente. Sería, yo la puedo poner como dominio de f sobre g son los valores de x tales que esos valores de x están entre 1 y 3 o x mayor que 3. Listo, esta sería la solución por medio de desigualdad. Listo, y esta sería la solución por medio gráfico. Listo, aquí tenemos solución expresada gráficamente, solución expresada como un intervalo y solución expresada como desigualdades. ¿Estamos, muchachos? Sí, señor. Listo. Listo, muchachos. Entonces, con eso terminamos. Y por favor, vayan leyendo, cojan el cronograma. Para la próxima clase la tarea es, van a coger el cronograma y van a leer, se van a desatrasar, van a leer, todo eso hace parte de su trabajo independiente, hasta los contenidos que están incluidos en la clase número 4. ¿Listo? O sea, van a ver en el cronograma hasta la clase número 4. Espera un momentico. Perdón, no. Van a ser hasta la clase número 3. ¿Listo? Entonces, tarea. Cronograma hasta clase número 3. O sea, se fijan en los contenidos que están hasta esa clase inclusive. ¿Listo? Que son, o sea, lo que nos faltó para hoy, que fue, nos faltó composición de funciones, ¿cierto? Composición de funciones, transformación de gráficos de funciones, traslaciones, reflexiones, estiramientos y compresiones. Muchachos, ¿les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe, que está bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hicimos el ejercicio del taller, el número 10, que era determinar el dominio, yo me puse a hacer el ejercicio A sobre la marcha, pues. Y es una fracción. Por lo tanto, el dominio que debería de realizar es la parte de abajo, que es una cuadrática, y no me da. Pues lo hago por medio de la ecuación y no existe. Es que tienes que, o sea, tienes que resolver esta desigualdad. No, ¿Sí? profe, pero es del A. No es el E, sino el A. Ah, el A. Ah, espérate que yo lo miro a ver, que es que no sé cuál es. Dame un minuto. El A, o sea, 2 sobre 4 menos 3x más x2. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo planteaste la restricción? Como es denominador, tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿tú qué vas a decir? ¿Cómo planteaste la restricción? Léemela. Ay, profe, no, ahora que le digo eso, caí en cuenta de Claro. algo. No, es que me puse a hacer la ecuación. Apuesto a que pusiste solamente x diferente de 0. Sí. No, X diferente de 0, no toda la ecuación. Pero la resolví pues por la ecuación general. Ah, pero yo creo que eso es factorizable. Sí, no es factorizable. Yo creo que sí, estoy casi seguro. Yo lo puse en orden y... No, profe. No. Dos números que multiplicados den 4 y que sumados y que restados den 3, 4 y 1. No, profe, son sumados.
¿Estás segura? Pues Díctame, si yo lo pongo en orden sería x díctame el menos denominador. ¿X menos qué? x al cuadrado menos 3x más 4. Listo, entonces diferente de 0, ¿cierto? Entonces aquí Sí. tenemos dos paréntesis. Ajá. X menos y menos. Ah, de pronto tiene razón. Dos Sí, números pero- multiplicados den 4. Y Espera, sumado menos 3, no da. sumados, dame un minutico. Espérate, eso sí es X2 menos. Dame un minuto, yo rectifico aquí algo. X2. Ah, sí, tienes toda la razón. A ver, no, dos números que multiplicados den 4 y que sumados den 3. No, no los hay, tienes toda la razón. Tienes que hacer por fórmula general. Entonces eso te da x igual a menos b, da 3 más o menos raíz de b al cuadrado, menos 3 al cuadrado, menos 4ac, sobre 2 por a, 9. Ah, con eso pasa que esto va a ser imaginario, esto es un número complejo. O sea, ¿qué se concluye? Que no existe. Que eso No hay siempre función. va a ser como, que esto siempre va a ser positivo, que siempre va a ser mayor que 0. Siempre esto va a ser mayor positivo para cualquier valor de 0. Perdón, para cualquier valor de x. Ah, ya entiendo, profe. ¿Ya entendiste? Ahí hay una cosita ahí particular para que lo analices, ¿listo? Sí. Listo, profe, gracias. ¿Está claro? Con gusto. Bueno, listo. Hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Con Chao, gusto. profe. Hasta luego. Sí. Hasta luego, estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.